Hola, buenos días. Habla el pastor Mico González, de Casa de Oración. Es un día lleno de la gloria y la presencia de Dios. Quiero darle gracias a Dios primero por un día nuevo que el Señor nos está regalando. En este día maravilloso, viernes acá en Buenos Aires, pasada el mediodía, es una bendición, pero creo de que me levanto todos los días, no solamente diciéndole gracias a Dios, sino gracias Jesús porque te amamos, porque vos moriste en la cruz por nosotros, a pesar de a veces de los pecados que uno sigue a veces cometiendo inconscientemente, pero sé que el Señor mira nuestro corazón, nuestro proceder y sabe que cuando uno tiene un corazón hermoso, un corazón lleno del Espíritu Santo y que el Señor nos siga purificando todos los días de nuestra vida. El otro día leía, en la Biblia, la palabra de Dios decía orar todos los días de nuestros días, no importa, de mañana, de noche, de día, todos los días tenemos que orar para que el Señor esté sobreabundante en nuestras vidas y que dejemos que el Espíritu Santo obre en mi vida, en tu vida y seguir declarando palabra de fe, porque si viene un 2017 lleno de prosperidad, lleno de gozo del Espíritu Santo, yo sé que el 2017 va a ser un año increíble a través del Ministerio de Casa de Oración, porque ya el Señor me lo está mostrando, y va a ser un año lleno de bendición. Pero ¿sabes una cosa? El otro día decía, no solamente tiene que ser una bendición ministerial. Yo quiero que el 2017 el Señor me llene de gozo del Espíritu Santo, seguir aprendiendo más de la palabra, seguir que el Señor el 2017 me dé revelación, que me dé discernimiento, y ante todo que me siga dando la paz que hoy me está dando. A pesar de las pruebas que tenemos, porque junto con mi mujer y profeta Claudia de González, tenemos pruebas todos los días. Pero si es una cosa, yo aprendí una cosa en este tiempo, a orar. Hay un problema, oro. Hay otro problema, oro. Y no dejo de orar. Porque yo sé que a través de esa oración, yo sé que el Señor está habitando en mi vida. Es más, cerca de todos los días, me hago la Santa Cena. Atrévete a hacerla. Un poquito de pan, un jugo. Hago la Santa Cena para seguir glorificando la presencia de nuestro Padre. Yo te digo de que una vez que vos lo hagas, el Señor va a sentir la presencia de Dios, una presencia del Señor ahí en tu vida. Y yo lo empecé a hacer hace 2 días y me levanto de otra manera, con ganas de decirle: Jesús, te amo. Jesús, gracias por habitar en mi vida. Gracias por todo lo que nos das. Y a veces Él nos da demasiado a nosotros y nosotros le damos poco. Por eso tenemos que seguir estando en comunión con nuestro Padre, porque nuestro Padre es algo increíble, lo es. Junto con mi familia, junto con mi mujer, junto con mis hijos, es lo que mejor me pasó, conocer a Cristo, conocer su palabra y conocer su amor hacia mí. Porque uno, cuando estaba en el mundo, era buena persona, pero hacía cosas que no era de Dios. Por eso hoy nos gozamos en el Espíritu, ese amor que el Señor nos da día a día. Y yo me gozo en eso, el Espíritu, ¿verdad? Seguir su palabra. Mira, pues tuve una gana de predicar su palabra, tuve ganas de seguir esa palabra de Dios, yo mismo. Vos decís, pero vos sos pastor, sí, pero yo mismo tengo hambre de Dios todos los días de mi vida. Yo sé que leyendo la palabra de Dios es un alimento que el Señor me está dando día a día en mi vida. Y eso es una bendición que el Señor solamente lo puede hacer. Por eso, en estos días que se viene el año nuevo, va a ser un año, primero vamos a terminar un año lleno de victoria. Porque de acá a una semana el Señor nos va a mostrar revelación. El Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Yo sé que vamos a terminar el año en victoria. Primero no sé por qué, porque ya el Señor así lo ha declarado.
Yo sé que así el Señor lo va a hacer. Por eso va a ser una bendición este año. No solamente vamos a terminar el año de victoria, sino vamos a empezar el año con más victoria aún. Porque tenemos la armadura de Cristo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y nada ni nadie nos va a poder tocar. Y el Señor, ¿sabe qué me decía ayer? ¿Vos cuando predicás? No predicás para convencer a la gente. Yo, ¿cómo convencer a la gente? Porque a veces muchos piensan de que cuando uno predica quiere convencer a la gente. No, vos predicás mi palabra, la que está escrita. Y vos la predicás con amor, me decía el Señor ayer. Y eso es una bendición que el Señor, una vez más, dando revelación, dando sabiduría y ante todo dar el amor que Él tiene con nosotros. Él tiene un amor de un padre y un hijo. Y eso es una bendición de parte de Dios. Por eso yo me gozo del Espíritu. Yo sé que el Señor nos va a empezar a usar de gran manera, pero Él lo va a decidir cuándo y cómo, y dónde, en qué lugar. Por eso yo le doy gracias a Dios primero por el ministerio que tenemos junto con la profeta y pastora Claudia González, mis hijos, que son adoradores. Mi hija adora al Señor, y con el sonido de Dios es una bendición que mi familia esté sirviendo a Dios. Por eso yo siempre digo, ¿no? Atrévete a que el Señor transforme tu vida. Que esa transformación venga de parte de Cristo, ni de parte mía, ni de parte de nadie. Que sea Cristo que te transforme. Que la palabra sea la de Cristo, no la mía, porque yo me puedo provocar. Que sea la revelación, la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están escuchando, los que van a escuchar. Soy el pastor Lucas González, de Casa de Oración San Martín, de la calle Rambo 1492. Que Dios los bendiga, declaramos abundancia espiritual, porque así el Señor lo está decretando el día de hoy. Que Dios los bendiga a todos, los saludo con la paz del Señor. Shalom.